son más que las primeras. Verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os pondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos. Padre, gracias por tu palabra maravillosa. Espíritu Santo, edifícanos como solamente tú lo sabes hacer. Que esta iglesia, al salir de este lugar, salgamos bendecidos, impactados por tu palabra. Trae iluminación a nuestras vidas, revelación. Padre mío, pasa ese carbón encendido en mis labios, para que el fuego de Dios, aleluya, pueda glorificarse en este pueblo. Hablaré no lo que yo quiero hablar, sino lo que el Espíritu Santo quiera hablar a la iglesia. Glorifícate en cada vida, Señor, para la gloria y para la honra de tu nombre. Amén y amén. Alguien puede dar un aplauso al Señor por su palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero que vaya al versículo 20 del capítulo 2 de Apocalipsis. Mantenga su Biblia abierta o su dispositivo. Verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosa sacrificada a los ídolos. Dios llama por nombre a esta mujer Jezabel, no porque precisamente así se llamaba. La llama así de acuerdo a su carácter y de acuerdo a sus acciones, y por ser una referencia simbólica en la iglesia de Tiatira. En el versículo 20, aquí Dios reprocha por permitir el mal en la iglesia. Dios nunca estará de acuerdo hoy ni mañana que se tolere el mal dentro de una congregación. Un mal personificado en una mujer real. La Jezabel del Antiguo Testamento es mencionada como un prototipo en cuanto al pecado y a la inmoralidad. Esta es la única carta
en la que se menciona a una mujer dentro de las 7 cartas que son enviadas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Para que usted conozca un poco más de Jezabel. Jezabel fue la esposa pagana del rey Acab, quien estableció la idolatría en Israel, un pecado intolerable por el Dios del cielo. El mal que predominaba en Tiatira era el espiritismo. Esta mujer, como tal, la identifica el verso 20, se dice, profetiza, pero no era una profeta de Dios. Afirma que recibía revelación divinas en sus actividades ocultistas. Su malvada influencia era multiplicada por el hecho de que enseñaba e inducía a los siervos de Cristo a que la imitaran a ella. Dame la siguiente imagen. Si usted puede, anote. Jezabel significa deshonesta, deseosa de controlar, dirigir, dominar o manipular. Jezabel buscaba testigos falsos, levanta calumnia, no reconoce autoridad. Jezabel roba viñas, la viña de Nabot. Jezabel habla mentira, manipula, mata profetas, engaña, seduce a la fornicación, genera contienda y división dentro del cuerpo de Cristo. Todos esos nombres identifican a Jezabel. Yo quiero que leamos nuevamente Apocalipsis capítulo 2 y versículo 20, pero me vas a dar la siguiente imagen porque vamos a leer este pasaje bíblico en la traducción lenguaje actual. En la Reina Valera que usted tiene no es la misma versión. Pero mire cómo lee Apocalipsis capítulo 2 y versículo 20 hasta el 25 en la TLA. Pero hay algo que no me gusta de ti. Y es hablándole a la iglesia. Y es que has dejado que Jezabel siga engañando a mis siervos, a mis servidores. Esa mujer anda diciendo que yo la envié. Y les ha dicho a mis servidores que pueden comer de lo que se ofrece a dioses falsos. Y los anima a ser infieles. Verso 21. Yo le he dado tiempo para que vuelva a obedecerme, pero no ha querido hacerlo, ni ha dejado de creer en dioses falsos. Yo voy a hacer que esa mujer se enferme gravemente y que se mueran los que obedecen sus enseñanzas y siguen creyendo en dioses falsos. Pero si ellos se arrepienten y vuelven a obedecerme, no les haré ningún daño. Así todas las iglesias sabrán que yo conozco los pensamientos y deseos de todo, y que a cada uno les daré el castigo que merecen sus malas acciones. Pero a los que están en Tiatira, los cuales no siguen las enseñanzas de esa mujer, ni han llegado a conocer lo que algunos llaman los secretos profundos de Satanás, les doy esta única orden: que sigan creyendo firmemente en mí hasta que yo vuelva. Es tremendo, ¿no? Impresionante. Vamos a la siguiente imagen.
En la iglesia de Tiatira se había violado una enseñanza bíblica. Se enseñaba que la mujer en Tiatira no debería pastorear, ni debería predicar o enseñar. Pero vamos a aclarar este punto y le pido que por favor me ponga atención, porque no quiero que se me vaya a distorsionar lo que estoy enseñando. Vaya conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 12. Dice Pablo: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora vaya conmigo a Primera de Corintios, más adelante, capítulo 14, versículo 34. Primera de Corintios, capítulo 14 y versículo 34. Le recuerdo que esta es una iglesia que usamos mucho la Biblia para predicar. Verso 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Yo acabo de mencionar que voy a corregir esto, porque ya sentí que la unción se le fue a todas las hermanas que están acá. Se le fue el gozo a las hermanas. En Tiatira eso se enseñaba, pero bendito Dios que cuando hay conocimiento y revelación en la palabra, las mujeres de esta iglesia, ellas pueden hablar dando un gloria a Dios, un amén, un aleluya, un aplauso. Bendito Dios que en esta iglesia nosotros creemos en el ministerio de la mujer. Tenemos en esta iglesia, las mujeres gozan de ser maestras de escuela dominical. Las mujeres gozan de ser líderes de la iglesia en los sectores. Gozan las mujeres de ser anfitrionas en las reuniones familiares, de ser asistentes de líder. Gozan de ser servidoras, gloria a Dios. Pero también las mujeres gozan de presidir, cantar y predicar en esta iglesia. Nosotros creemos en el ministerio de ustedes. Gloria al nombre del Señor. Vamos, alguien puede celebrar al Señor un poco mejor. Aleluya. Pero ¿qué es lo que Pablo estaba tratando de enseñar? El apóstol Pablo no está diciendo que la mujer no puede enseñar en sí. No. Lo que a la mujer no se le permite es ejercer dominio sobre el hombre. La mujer debe de estar sujeta a la autoridad de un pastor. Si en una congregación no hay hombres capacitados con el llamado de Dios para pastorear, estoy de acuerdo que Dios levante una pastora. Pero si hay hombres de Dios, no dormidos ni perezosos, amén, sino hombres de Dios, Dios tiene que levantar un hombre para que esté al frente y pueda pastorear esa grey. Este principio bíblico se ha violado, y por no saber la cultura, los hechos de la historia, para poder sacar conclusiones reales a la historia, se nos ha mal enseñado, hermanos,
que la mujer debe de callar en la iglesia, que la mujer debe de guardar silencio, que la mujer en muchas congregaciones solamente están para hacer tacos y pupusas. Cuando desconocemos lo histórico, lo profundo de la palabra, cometemos graves errores. ¿Y cuántas mujeres que han tenido grandes llamamientos, como las mujeres del ayer, como Débora, como Ruth, como Esther, mujeres que hicieron historias en la Biblia, que marcaron, hicieron la diferencia en muchas congregaciones? Esos talentos, esos dones están escondidos. Eso es por no conocer los hechos y la historia y la cultura. Cuando nosotros estudiamos el libro de Esther, nos damos cuenta que Esther estuvo sujeta a su tío Mardoqueo, aun cuando Dios la escogió para una tarea muy especial. Y Pablo, lo que él está enseñando, que la mujer no puede tener dominio sobre el hombre. Y uno de los espíritus de Jezabel es que es manipuladora. Aquí hay mujeres que necesitan ser liberadas. Gloria a Dios. Hermanas queridas, ese espíritu no viene de Dios. Si usted es una esposa manipuladora, vuelvo y repito, ese espíritu no viene de Dios. Ese espíritu viene de la señora Jezabel. Y ese es un espíritu satánico que viene para manipular, que viene para dominar, para tomar control de la vida de los siervos de Dios. Es incorrecto que las mujeres manipulen y tengan dominio sobre el hombre. Aunque el hombrecito sea ruincito, pero Dios lo puso como autoridad. Y cuando la mujer es sumisa y la mujer es consagrada y la mujer vive para Dios, se va a someter a la autoridad establecida. Yo sé que les cuesta a algunas hermanas dar un amén y un aplauso. Les entiendo. Pero gloria a Dios que esta tarde el Señor, aleluya, te va a hacer libre. Y esas cadenas van a ser rotas, porque le voy a decir algo. Esas son cadenas no correctas que vienen de, esas son cadenas del enemigo. Y ese es un problema cuando en el matrimonio la mujer se quiere poner a la par de la autoridad. Ese es un problema. Un problema fuerte en el hogar, que eso ha causado, hermanos, divorcios dentro de muchos matrimonios. El otro día me llamaba un miembro de la iglesia y me dice: pastor, yo a mi mujer yo no la aguanto. ¿Qué hago? ¿Me voy de la iglesia? ¿Me voy de la casa o que se vaya ella? Porque es que yo no la puedo tolerar más. Quiere dominarme, quiere manipularme. Esa historia es real, hermanos. Hay algunos varones que lo veo con miedo en decir amén. Lo veo con miedo, porque al llegar a casa, arreglar cuentas. Pero yo sé que Dios, la palabra de Dios, aleluya,
La palabra de Dios es correcta en el tiempo específico de Dios. Y el poder de Dios puede hacer libre a cualquier mujer que está queriendo dominar. La mujer que trata de dominar en el hogar es una mujer infeliz. Nunca será feliz porque nunca podrá tener la autoridad permitida por Dios en el hogar. Es mejor que camines de la mano con tu esposo y las cosas serán mejores. Es mejor que te sometas a la autoridad de Dios y luego podrás someterte a la autoridad del varón. Bendito el nombre de Dios el día de hoy. Oh, cuánto bendicen su gloria. Vamos, dale esa ofrenda de aplauso al Señor. Necesitamos que el Espíritu de Dios se encargue en trabajar y romper cadenas, y que las mujeres sean liberadas de ese espíritu de manipulación. Glorioso el nombre de Dios el día de hoy. Muchas iglesias se están destruyendo porque las mujeres están tomando el control al nivel ministerial en las iglesias. Glorioso el nombre del Señor. Esposa de pastores que ahora quieren que el viejo se siente y ella dirigir todo el movimiento, y las iglesias sufren. Gloria al Señor. Pero bendito sea el nombre de Dios, que en esta iglesia aquí gobierna Cristo, y en esta iglesia le estamos enseñando a la iglesia y a las mujeres: Cristo es la cabeza, y en el hogar el hombre es la cabeza. Bendito el nombre de Dios el día de hoy. Yo sé que no es fácil, hermanas, escuchar este mensaje, pero digan amén. Ajá. Había un problema en la iglesia de Tiatira, porque a las mujeres se les cortaba el deseo de servir y crecer en la obra de Dios. Y esa es la historia en nuestra actualidad en muchas iglesias. Mujeres que llevan grandes potenciales, pero están sentadas en una banca. En esta iglesia es todo lo contrario. Nosotros queremos sacudirles la banca para que las mujeres se levanten, aleluya, y trabajen y sirvan, gloria al Señor, y sean mujeres también que lleven la palabra de Dios y que sean de bendición. Bendito el nombre de Dios. Jezabel ha sido durante años la figura más preocupante dentro de la iglesia moderna. Y en la siguiente imagen, yo quiero, hermano, dejar bien claro, porque incluso cuando yo estaba estudiando este mensaje, hay eruditos, hombres profundos en la palabra, pero que han tenido un error equivocado que representa el espíritu de Jezabel. Muchos predicadores toman estos pasajes bíblicos para subir al altar y hacer como ellos quieren hacer en contra de las mujeres. Pero eso, hermanos, es pescar a la orilla. Vamos a entrar a aguas profundas. Y yo quiero que al salir de este lugar usted sepa que representa Jezabel. Jezabel es un espíritu, hermanos. No es masculino ni es femenino. Es un espíritu. Y el espíritu de Jezabel le da lo mismo tomar el cuerpo de un hombre como tomar el cuerpo de una mujer para desarrollar todas sus características y el daño que pueden causar en una congregación.
Como mencioné, han apuntado erróneamente a todas las mujeres de las congregaciones sin entender que Jezabel es precisamente un espíritu. Y un espíritu es algo inmaterial que para manifestarse necesita un cuerpo para tomar posesión. Y a la hora de comandar cuerpos para satisfacer su designio, los malos espíritus no prestan atención al sexo de esos cuerpos. A esos espíritus inmundos o a esos espíritus jezabélicos le da lo mismo usar el cuerpo de un hombre como usar el cuerpo de una mujer. El rol de este espíritu es manipular al responsable de las decisiones ministeriales y, en definitiva, conseguir que haga lo que se proponen hacer en contra de la obra de Dios. El caos que estaba sucediendo en la iglesia de Tiatira es que este espíritu de Jezabel había logrado dominar, manipular el cuerpo oficial de la iglesia de Tiatira. En esa iglesia se movía fuertemente la hechicería. En esa iglesia, a la autoridad que Dios había puesto, esa autoridad era manipulada por ese espíritu de Jezabel. Hermano, y eso es un problema cuando en una iglesia el pastor ha perdido la autoridad. Y cuando el pastor pierde la autoridad, la gente hace y deshace. En esa iglesia no hay visión, no hay dirección. La gente llega como entrar a un club social. La gente no es bendecida por la palabra. La gente no es edificada por el culto, porque ahí hay un descontrol completo. Alabado el nombre de Dios. Pero bendito Dios que en esta iglesia todavía nosotros conservamos los principios y los valores aplicables a la palabra de Dios. Y en esta iglesia, la gente que pone un pie en esta casa sale bendecida, sale edificada, sale restaurada. La gente dice: a esa iglesia es donde yo quiero regresar, porque al llegar ahí yo sentí la gloria de Dios. Ahí no se mueve el espíritu de Jezabel. Ahí lo que se mueve es el poder de Dios, es la gloria de Dios, es la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque en esta iglesia, aquí el espíritu de Jezabel no ha logrado, aleluya, a manipular la obra de Dios. Aquí nosotros tenemos la autoridad, tenemos la unción de Dios y somos guiados por el Espíritu Santo y no por el espíritu de Jezabel. Y que dicho sea de paso, el día de hoy, aleluya, reprendemos el espíritu de Jezabel en esta iglesia y le ordenamos fuera de esta iglesia, fuera de cada cuerpo, fuera de cada vida. Esta iglesia debería y debe de ser guiada únicamente por el Espíritu Santo. Jesús dijo: ustedes van a ser guiados por el Espíritu Santo y Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y Cristo dijo: yo soy la verdad. Esta iglesia va siguiendo a Cristo, y cuando la iglesia sigue a Cristo, aleluya, veremos cielos abiertos a favor de su pueblo. Veremos a Dios moverse en cada culto, veremos el mover de Dios, veremos cultos de avivamiento, gente que diga: aleluya, yo necesito una restauración en mi vida. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? Vamos, dale su ofrenda de aplauso a Él. A su nombre sea la gloria. Es interesante que el espíritu de Jezabel provoca y seduce hacia la fornicación. El espíritu de Jezabel, escuche bien, compite con la autoridad que Dios ha establecido en el pueblo de Dios.
y causa violencia espiritual. Vuelvo y repito, el espíritu de Jezabel compite con la autoridad. ¿Cómo es eso? Gente que el pastor le confía un mensaje, le confía un liderazgo. De momento, para la gloria de Dios debería de ser, Dios usó a ese líder. Pero viene el espíritu de Jezabel y le habla al oído de ese líder y le dice: tú tienes más unción que el pastor. Tú tienes que estar en otro nivel. Ayer 2 líderes acá de la iglesia me decían, porque estuvimos en ayuno con algunos líderes, orando por ustedes, hermanos. Y me decían 2 líderes que hubo una mujer que ya no está aquí en la iglesia, que cuando escuchó a un líder predicar en la reunión, ya le estaba ofreciendo posiciones. Y le dijo a uno de ellos: usted tiene el ministerio de evangelista, varón. Usted no tiene que estar sentado en esa iglesia. Espíritu de Jezabel queriendo competir con la autoridad. Y eso no es de extrañarse, porque el primer contratista fue Lucifer. Cuando se rebeló contra Dios, la Biblia dice que empezó a hacer contrato. Y contrató a la tercer parte de los ángeles. ¿Se puede imaginar? Si Satanás, que se rebeló, hermano, alcanzó a contratar la tercer parte de los ángeles. Estoy hablando ángeles creados por Dios, seres angelicales, personajes que habían sido creados por el Creador sin pecado, como nosotros. No digamos nosotros, hermanos, que muchas veces nos creemos los pavos reales, pero ni ala de pingüino hemos echado. Y el diablo, ¿cómo empieza a contratar? No, es que usted no debería estar sentado. Usted es una mujer de fuego. Usted es una mujer de unción. Usted tiene que pedir posición en la iglesia. Pidiendo autoridad. Ese es el espíritu de Jezabel. Cada mujer de Dios que tiene el Espíritu Santo, la Biblia me enseña que el profeta está sujeto al Espíritu. Ninguna persona, ya sea varón o hembra, que causa desorden en la iglesia o en una reunión familiar y no está sujeta a su líder en su reunión o al pastor en la iglesia general, no son guiados por el verdadero Espíritu de Dios. Vuelvo y repito, el profeta está sujeto al Espíritu. Y cada hombre y mujer de Dios deben de estar sujetos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. Es el que sabe a dónde lleva la iglesia. Y siempre el Espíritu Santo lleva a la iglesia hacia niveles gloriosos, hacia lograr victorias mayores. Nunca la iglesia es guiada al error. No, ese es el espíritu de Jezabel que guía a aquellos que se dejan contratar por él o por ella. Y ese es el cuidado que debemos de tener. Hermano líder, o usted que predica en la reunión familiar, si el Señor te usa en tu célula, dale gloria a Dios. No te pongas a pensar, no, es que yo debería de ser el líder. Si este inútil no sabe nada, ni leer la Biblia sabe. Pero Dios es el que sabe poner y colocar al que Él quiere. Él pone reyes y también Él se encarga en quitar reyes.
Él pone líderes y Él también quita líderes. En esta iglesia yo he visto a Dios poner líderes y también sentar líderes en esta iglesia. Aleluya. Usted espere en el tiempo correcto de Dios. No se desespere. No se adelante. Yo les decía al principio del mes, en la reunión de planificación a los líderes, si un día un líder de esta iglesia siente el llamado de Dios al pastorado, hable conmigo, yo soy su pastor. ¿Cuál es el problema? Hable conmigo y dígame: pastor, fíjese que el Espíritu Santo, aleluya, me está revelando que Dios me está llamando al pastorado. Cuando a mí Dios me hizo el llamamiento en el mes de mayo, 3:30 de la mañana, año 2010, en ese año yo me senté con el cuerpo ministerial de ancianos en la iglesia, en el concilio donde estuvimos nosotros. Me senté con todos ellos y yo le dije: pastor, la razón por la que estoy acá es porque el Señor viene tratando conmigo y Él me está llamando a una obra diferente de lo que yo hago. Yo me desarrollé por más de 15 años como evangelista, pero Dios me estaba llamando al pastorado. Yo hice lo correcto. Lamentablemente ellos no creyeron a mi llamado. Unos hasta se burlaron y me dijeron: no, hermano Joelito, si usted, el Señor lo llamó para ser un campañista, un evangelista. Y es que yo no le estaba preguntando eso. Yo les estaba abriendo mi corazón y dejándole saber lo que el Espíritu Santo estaba tratando conmigo. Pero Dios llevó las cosas con excelencia. Y lo digo y lo he dicho muchas veces para la gente que está en la radio, a través de la televisión y la iglesia local. Cuando Dios me llamó a pastorear, yo no tuve la necesidad de sacar gente de la iglesia. No tuve la necesidad de dividir la iglesia. Salimos con mi esposa, Jayka ni había nacido, Joelito estaba pequeño, Jonathan estaba pequeño, pero salimos con la unción de Dios y el Señor nos ha respaldado ante ese llamado. Dios siempre respalda lo que es de Él. Glorioso el Señor. Por eso el día de mañana algún líder me dice: pastor, siento el llamado a pastorear. Gloria a Dios. No en esta iglesia, por supuesto, porque aquí estoy yo pastoreando. Amén. Pero si alguien me dice: pastor, el Señor me llama a pastorear, yo le doy, lo mando para El Salvador, lo mando para Guatemala, para México, República Dominicana. Allá necesitamos también levantar iglesias de CME. Le compro el vuelo y lo voy a dejar allá, aleluya, a un pueblo, a una ciudad, y ahí vaya a sudar usted la camiseta como yo sudé la camiseta, sin tener dinero, solamente creyéndole al llamamiento de Dios, sin gente, sin dividir gente, sin sacar gente de la iglesia, solamente obedeciendo a la voz y al llamamiento de Dios. Así es que funciona la obra de Dios. Así es que Dios respalda lo que es de Él, no dividiendo, no murmurando, no haciendo contrataciones para dividir o debilitar la obra de Cristo. Bendito sea el Señor. ¿Se da cuenta? ¿Lo escucharon los hermanos líderes? Gloria a Dios. No, yo no tengo ningún problema. Mano Marciano me puede venir diciendo en 2 años: pastor, fíjese que el Señor me está llamando. Gloria a Dios, nos vamos a meter en ayuno y lo mando a Guatemala. ¿Y cuál es el problema? Él es de Guatemala. Amén. Gloria a Dios, le voy a decir. Como decimos los salvadoreños: agarre sus chunches que le voy a comprarle vuelo y lo voy a ir a dejar a Guatemala. Allá necesitamos levantar una. ¿Cuál es el problema? Si el Señor te está llamando, no te está llamando para que dividas esta iglesia, sino para que seas de bendición a otros pueblos que también necesitan, aleluya, una iglesia de avivamiento como esta. Otros países lo necesitan. Podemos llegar también a otros lugares. Si un día hermano Amílcar me dice: pastor, el Señor me está llamando al pastorado, le compro el vuelo a él y a toda la familia y los voy a dejar a la Unión, allá del Limber son ellos. Allá necesitamos una iglesia, allá por el estadio Inver en la Unión, que vaya a predicar la palabra. ¿Cuál es el problema?
No hay ningún problema. Estoy dispuesto a apoyarlos. Que quede bien claro eso, hermanos. Yo sí voy a creer en su llamado. Los frutos me van a dar testimonio si ese era un llamamiento de Dios o era un deseo personal. Los frutos van a hablar del respaldo de Dios. Este espíritu se mete a las iglesias para estropear la obra de Dios. Es un espíritu que manipula con palabras bonitas. El espíritu de Jezabel también roba viñas de los siervos de Dios, como lo hizo con Nabot, un hombre íntegro y fiel a Dios. Hemos tenido gente tan linda en nuestro ministerio, pero que lamentablemente Jezabel les robó su ministerio. Fueron inducidos por la voz de Satanás y lamentablemente ya no están en esta iglesia. Hermano, este espíritu sabe robar viñas. Usted no permita que su llamado, su privilegio, los dones que usted goza en poder desarrollar en esta iglesia, no permita que Satanás le robe esos talentos que usted ha puesto para el servicio del reino de Dios. Usted siempre debe de estar atento a la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nunca trae confusión a la iglesia, hermanos. El Espíritu Santo nunca confunde a los siervos y a las siervas de Él. No. El Espíritu Santo te sabe guiar siempre al lugar correcto y en el tiempo correcto de Él. Por eso aprendamos a esperar y a ser guiados por Él. A esto se le llama manipulación. Jezabel era una sacerdotisa, una hechicera. Y este espíritu sigue activo y se mueve todavía en estos tiempos para causar divisiones en las iglesias. Vaya conmigo rápidamente a Tito capítulo 3 y versículo 10. Rápidamente, Tito capítulo 3 y versículo 10. Aquí la Biblia nos enseña en Tito capítulo 3 verso 10: al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, desecharlo. La palabra desecharlo, si usted la estudia en el diccionario, es, bueno, que casi lo dice, échenlo, sáquenlo de la iglesia. Eso dice, desecharlo. Verso 11: sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Por eso es que alguien, cuando causa, hermanos, una división, tarde que temprano le van a causar una división. Tarde que temprano el juicio de Dios le va a tocar la puerta y lo va a llamar a cuenta. Dios siempre permite que el rebelde, como Balaán, el profeta Balaán, cuando iba rumbo a maldecir al pueblo de Dios, Dios le permitió a Balaán recorrer y caminar y caminar y caminar, pero llegó un punto donde Dios dijo: este es el punto y de aquí no pasas. Dios siempre permite que los rebeldes caminen en su rebeldía, dándote tiempo para que te arrepientas. Y usted dice: ah, gloria a Dios, así soy, como soy de rebelde, Dios me quiere, no me ha hecho nada. Espérate, papá, llega el momento donde Dios dice: tocaste fondo. Y hay un momento donde Dios te llama a cuenta. Balaán tocó fondo. El ángel de Jehová estaba con espada para matarlo. Mejor la burrita tenía ojos espirituales y no él.
Y la voz de Dios le dice: Balaán, si esta Ana no se hubiese parado, el ángel que está enfrente de ti te hubiese quitado la vida. Y aquí Tito menciona que aquellos hombres, o ya sean mujeres, que causan divisiones dentro del cuerpo de Dios, están condenados por su propio juicio. Yo le voy a decir algo, hermanos. Si usted vino al evangelio, Dios te llamó para que seas de bendición. Amén. Dios nunca llama a la gente al evangelio para que sean piedra de tropiezo, para que causen desánimo en la vida de las familias. Si ese eres tú, Dios no te llamó a ti, te llamó otro. Pero cuando Dios llama a la gente a su reino, Dios lo llama para que usted sea puente y no sea muro, para que usted sea un canal de bendición, para que usted sea de bendición para el reino de Dios, no para que traiga problemas a la iglesia, sino que seamos de bendición. No es posible que usted haya dejado de ir a lavar, que usted haya dejado de ir a comprar la comida para toda la semana. Usted gastó gasolina para venir a la iglesia, y usted cree que vale la pena venir a escuchar gente problemática a la iglesia. Si usted puede decir: pastor, dejé de ir a lavar cuando hoy domingo es el día que tengo que ir a la laundry. Dejé de ir al supermercado por venir a gozarme a la casa del Señor. Vine gastando gasolina desde 10, 5, 20 millas, 30 millas de distancia, y yo vine con el propósito de gozarme en la casa del Señor. Yo creo que ese fue el propósito de venir hoy, ¿no es cierto? De venir a la casa de Dios y de ser bendecido por la presencia del Señor. Y al salir de esa puerta, usted salga diciendo: yo vine a lo que vine a alabar la gloria de Dios y a ser bendecido por la presencia del Señor. Creo que nadie al salir de la casa dijo: hoy voy a la iglesia porque va a llegar ese hermano que le gusta, ¿verdad?, el pleito, la contienda. Hoy voy a ir porque ahí va a estar esa hermana, aleluya, que anda viendo a todo mundo, gloria al Señor. No, usted no vino con eso. Usted vino para contemplar la hermosura del Señor. Usted vino para rendirle gloria, alabanza. Usted vino, aleluya, para llenar su vida con la presencia de Dios, para que su vida sea edificada con la palabra viva de Dios. ¿Cuántos bendicen su nombre? A eso se viene a la iglesia. A eso se viene a la iglesia. Por eso es que cuando yo voy a presentar nuevas familias aquí a la iglesia, yo me reúno con ellos abajo y les dejo saber a ellos cómo trabaja la iglesia, qué es lo que esperamos de ellos, cómo pueden integrar a la obra del Señor. Pero también les dejo saber bien claro que aquí a las personas que quieran ingresar a nuestro ministerio para causarnos problemas, nosotros les frenamos el carro. Cuando en un ministerio el espíritu de Jezabel es el que domina, a Jezabel le gustan los buchinches en las iglesias. A Jezabel le encanta y aplaude. Gloria a Dios, esa iglesia está en discordia. Gloria a Dios, porque ahí hay 3, 5, 8 chambrosos en la iglesia, y en las reuniones hay 1, hay 2. Y el espíritu de Jezabel se alimenta, se fomenta. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque han dominado el ambiente. Pero en esta iglesia Jezabel no ha dominado la iglesia. Aquí nosotros, aleluya, tenemos bajo la planta de nuestros pies el espíritu de Jezabel, y no lo toleramos en esta iglesia. Aquí al espíritu de Jezabel lo hemos echado de la iglesia. Lo hemos echado de la iglesia. Para que la iglesia pueda seguir creciendo saludablemente.
Y qué bonito es cuando en una iglesia hay una salud espiritual. La gente es bendecida por la presencia del Señor. Yo no sé usted, pero al llegar yo a esta iglesia, yo me siento bendecido por la presencia del Señor. Mi vida se goza al ver a los salvados, a los redimidos. Porque ustedes, hermanos, son salvados, son redimidos. Y si la trompeta de Dios sonara en este momento, yo sé que los salvados y los redimidos volamos, alzamos vuelo para estar en la presencia del Todopoderoso. Porque para eso nosotros venimos, para que nuestras vidas cada día sean alineadas al propósito eterno de Dios. ¿Quién era Jezabel? Jezabel era hija del rey de los sidonios. Los sidonios venían de una generación o descendencia pagana, idólatras, gente sin el temor de Dios, que no conocían a Dios. Jezabel era sacerdotisa de Astarte o Acera antes de casarse con Acab, rey de Israel. Óigame, Acab era rey de Israel. Acab había conocido los valores y los principios de la ley. Había sido puesto por Dios Acab. Pero hermanos, cuando la gente se mezcla con Jezabel, Jezabel manipula y domina a tal grado que Acab, siendo un rey puesto por Dios, se tuvo que someter a la idolatría y a todas las fiestas paganas que Jezabel celebraba. En Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31 en adelante, ahí usted puede encontrar más de la historia de Jezabel. Jezabel era una fervoriente adoradora de Baal, un dios falso. Era de carácter fuerte y hacía lo que quería de su marido. Jezabel hizo dar muerte a todos los profetas de Jehová que pudo hacer apresar. Eso lo encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo 4 hasta el 13. Jezabel se propuso a dar muerte al profeta Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 2, que ya lo vamos a leer. Promovió el asesinato de un campesino, hombre de Dios, llamado Nabot, para conseguir su viña para su marido. Puede anotar esa cita bíblica, Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 16 al 22. Aquí nos damos cuenta que esta mujer no era judía, no venía de una línea israelita, sino una impía adicta a la hechicería y sacerdotisa de dioses falsos. Aquí nosotros vemos, hermanos, la infiltración satánica metiéndose dentro del pueblo de Dios. Por eso es que Dios le dice a Tiatira, y el Señor le dice que ahí está prácticamente el hogar de Satanás. El espíritu de Jezabel provoca miedo y destruye profetas de Dios, los atemoriza y los pone bajo presión para entontecerlos, como lo hizo con el profeta Elías. Quiero que abra su Biblia en Primera de Reyes. Vamos al siguiente dispositivo, capítulo 18 y versículo 17. Por el tiempo voy a ir ya casi abordando la conclusión de hoy.
Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 17 al 20, encontramos la historia de Elías y los profetas de Jezabel, los profetas de Baal. Cuando Acab, marido de Jezabel, vio a Elías, el profeta de Dios, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Acera. Estamos hablando de 850 profetas dirigidos, manipulados, contratados por doña Jezabel, que comen de la mesa de Jezabel. 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Ahí usted se da cuenta en esta historia lo que sucede. Empiezan los profetas de Acera, de Baal, los 850 profetas, a proclamar a sus dioses, y sus dioses no le responden. Pero Elías prepara su altar. Cada hombre y cada sierva de Dios debemos siempre estar preparando nuestros altares, nuestras vidas, para que cuando nos presentemos delante de la presencia de Dios en un culto como este, la gloria de Dios, la bendición de Dios baje a nuestras vidas, como el fuego descendió sobre el altar en el monte Carmelo. Ahí Acab se dio cuenta que el verdadero Dios era el Dios que él había adorado años atrás, pero que había abandonado por seguir a Jezabel. Ahí se dio cuenta que una vez más el Dios del cielo había respaldado a su siervo llamado Elías. Aun cuando las amenazas estén en contra de la iglesia, estén en contra de los pastores, estén en contra de los líderes de la iglesia y todo el cuerpo que trabaja en el ministerio pastoral, aun cuando las amenazas estén en contra de nosotros, tenga bien claro que a pesar que estemos bajo presión, siempre Dios va a respaldar a su siervo, como lo hizo respaldando la vida del profeta Elías. Glorioso el nombre de Dios. Ahora vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a la siguiente imagen. Dame la siguiente imagen que sigue. Ahí está. Primera de Reyes, capítulo 19 y versículo 1. Solamente vaya una hoja para atrás. Este espíritu, hermano, de Jezabel se mete a las iglesias para provocar miedo y amenazas. Aquí han habido gente que nos han querido provocar miedo, que nos han querido amenazar. Si usted no hace esto, nos vamos de la iglesia. Si usted no cambia lo otro, nos vamos de la iglesia. El espíritu de Jezabel siempre viene para amenazar y causar miedo. Por eso los líderes deben de estar atentos a la voz de Dios. Cuando hayan gente que se rebele en las reuniones familiares, el líder no debe tener miedo, porque el espíritu de Jezabel llega para causar miedo y atemorizar a los siervos y a las siervas de Dios. Verso 1 del capítulo 19. ¿Lo tiene la iglesia? Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho allá arriba en el monte Carmelo.
y de cómo había matado Elías a espada a todos los profetas falsos. Dele gloria a Dios, hermanos, que no estamos en los tiempos de Elías. Porque si estuviéramos, hermanos, en el tiempo de Elías y Dios me diera el permiso de sacar el corvo, el machete, lo agarro y corto cabezas. Elías lo hizo, pues. Pero gloria a Dios que no estamos en esos tiempos. Si no cayeran cabezas hoy en este culto acá. Cuando el fuego cayó en el altar, Elías dijo: prepárense, porque este corvo desde temprano que ustedes han estado sacando sangre, lo he estado afilando, porque hoy voy a cortar cabeza. Las amenazas hay que cortarlas desde la raíz. Cuando el enemigo se nos levante, hay que cortar desde raíz. Verso 2. Entonces vino Jezabel a Elías. Mire cómo rápidamente la noticia le llega a Jezabel. Y en el verso 2 aparece mis universos. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. En aquel tiempo no había Twitter, no había Facebook, pero había mensajeros, Messenger. Ya estaba Messenger ya. Diciendo: así me hagan los dioses, con D minúscula, de dioses falsos, y aún me añada. Oiga bien cómo esta mujer amenazaba: si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En otras palabras, si a esta hora no te he cortado la cabeza como se la cortaste a uno de mis profetas. La amenaza. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Por favor, baje abajo y vaya al verso 9. Baje abajo y vaya al verso 9. Y ahí se metió, diga conmigo, en una cueva. Cuando usted se esconde, ¿por qué se esconde? Porque tiene miedo o se ha escondido ante una amenaza. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué es lo que hicieron? Esconderse. Aunque la voz audible de Dios llegó a la vida de ellos y le dijo: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? No es que Dios no sabía dónde estaban. Claro, Dios sabía que habían pecado. Lo que Dios quería es que Adán reconociera en ese instante su desobediencia, su condición, su pecado. Y ahí se metió en una cueva, verso 9, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? En esta porción bíblica encontramos una nota muy importante, y es que ambos espíritus trabajan juntos. El espíritu de Acab y el espíritu de Jezabel. ¿Y cómo es eso, pastor? El espíritu de Acab trabaja débilmente, suavemente, pasivamente. El espíritu de Jezabel
es un espíritu agresivo, violento, que se levanta en contra de la obra. Pero cuando un espíritu fuerte, soberbio, mire, cuando una persona se levanta en la iglesia con soberbia, nadie va a seguir ese loco. Pero cuando se levanta alguien con el espíritu de Acab, suavemente, maliciosamente, créame que es más peligroso. Y cuando un espíritu de Acab no puede, hermanos, infiltrarse en la iglesia, entonces se levanta el espíritu de Jezabel. Y cuando ninguno de los dos puede destruir una iglesia como esta, los dos espíritus se unen. Se unen. Unos trabajan de una manera y el otro trabaja de otra manera, con la idea de causar violencia, de causar desánimo, de causar conflictos en una congregación. En este caso, nosotros vemos a Acab dejándole saber a Jezabel lo que Elías había hecho. Mire, Acab no tenía el valor de enfrentar a Elías, porque sabía Acab que era un hombre de Dios. Hay gente en la iglesia que a espalda de los pastores hablan, manipulan, causan problemas y disensiones, murmuraciones dentro de la obra de Dios. Y nunca pueden venir a la autoridad, porque sabe que esa autoridad es puesta por Dios. Pero como ellos no pueden venir, tienen que ir a los que son más agresivos. Y dicen: vamos a poner de punta de lanza a aquel hermanito o a aquella hermanita, porque parece que ese sí o esa así puede dominar al pastor o a los líderes. Y ahí viene el espíritu de Jezabel. Y cuando Acab le da el mensaje, Jezabel no lo piensa. Inmediatamente esa mujer, yo ya la puedo ver, ¿verdad? Que hasta le temblaba la mano escribiendo la carta que le estaba mandando a Elías. Desgraciado, si para mañana no entregas el pastorado, ¿eh? Si mañana a esta hora no he hecho contigo lo que le hiciste a mis profetas, ¿eh? Yo mismo te voy a ir a buscar, yo misma. Elías sabía qué tipo de mujer era la que tenía acá. En la Biblia dice en el verso 3: viendo pues Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Lo que está queriendo decir el versículo 3 es que Elías huyó, tuvo miedo. El espíritu de Jezabel también viene para causar miedo a los hombres de Dios. ¿Te puedes imaginar a un hombre de Dios que acaba de hacer que caiga fuego del cielo por la palabra que él dice? Dios del cielo de Abraham, de Isaac, envía fuego aquí al altar para que esta gente sepa que tú eres el rey de Israel y que yo soy tu profeta, y fuego desciende. ¿Te puedes imaginar ver un hombre de Dios y cortando cabeza de los falsos profetas? Pero al llegarle el telegrama de Jezabel, huye. Él sabía que esa maitra no jugaba. Como dice el dicho, ¿verdad? Donde ponía el ojo, ahí ponía la bala. Y Elías se va a esconder a una cueva. Pastores que llevan 20 años en una iglesia y están en un basement, encuevado con 20 gente, y se han conformado a decir: es que Dios no busca la multitud, Dios busca la calidad, y con estos 10, con estos 15 aquí estamos agradando a Dios. Mentira.
Están encuevados. Satanás le puso temor en su ministerio y no han podido salir de la cueva. Nosotros en este ministerio nunca le hemos tenido miedo al diablo. Aleluya. Aunque el diablo nos ha querido meter en la cueva, siempre hemos dado la cara. Siempre hemos confiado de que Dios va con nosotros como poderoso gigante y que esta obra va hacia adelante, porque Dios la lleva. Le guste al hombre o no le guste, Dios lleva esta obra hacia adelante. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Cuidado, esos espíritus, los débiles y los fuertes, cuando no pueden dominar y hacer daño, se unen. Se unen. Sin duda el espíritu de Jezabel entontece a los siervos de Dios y los pone bajo presión. Elías bajo presión. Cierro con esto, hermanos. Vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 7, versículo 7, y cerramos el mensaje de hoy. Continuamos la próxima semana con este mensaje. Yo le dije que no íbamos a estudiar la orilla. Estamos entrando a una crema, a lo profundo de la palabra. Eclesiastés 7:7. ¿Lo tiene la iglesia? Solo quiero que leamos la primera parte del texto. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Cuando usted lee la palabra sabio en la Biblia, la palabra sabio siempre se refiere a los siervos de Dios. Hay un pasaje que dice: el sabio de lejos ve el mal y se aparta. Aquel sabio construyó su casa sobre la roca, pero el necio sobre la arena. Y aquí dice: ciertamente la opresión hace entontecer a los siervos de Dios. El espíritu de Jezabel es abusivo. Cuando la gente se levanta, hombres o mujeres en el ministerio, se levantan con gran ira, ese es un espíritu de Jezabel. Y créame, hermanos, que hemos visto líderes, ministros de Dios. El otro día yo le mencioné de un pastor amigo que me llamaba y que estaba bajo presión. Incluso yo mandé líderes a que fueran a predicar algunos domingos a su iglesia. Y estaba bajo una opresión, que me llamó y me dijo: pastor, estoy a punto de entregarle la iglesia. Venga usted a pastorearlo o se lo lleva para Alexandria. Estaba bajo presión por la gente ahí en casa de su iglesia. Y una mujer lo tenía bajo presión en la iglesia. Tanta era la opresión que ni se atrevía a subir a predicar. Usted se puede imaginar estando en un empleo y un trabajo que le dicen: tienes 3 horas para sacar un trabajo de 8 horas. Y usted trabajar bajo presión. En vez de poner esta pieza, pone otra, y al final del día lo que iba a hacer en 3 horas ahora tiene que hacerlo en 20, porque está bajo presión. Y cuando estamos bajo presión, no podemos pensar frescamente con la mente. Cuando estamos bajo presión, tomamos decisiones incorrectas. Elías está bajo presión. ¿Y qué hace Elías? Hermano, si Elías también hubiera podido cortarle la cabeza a Jezabel, tenía la gloria de Dios en ese momento. Pero al escuchar la carta, la amenaza, Elías huye y se mete en una cueva. ¿Cuántos ministerios en cueva? Sin poder ver las cosas o las maravillas que Dios tiene para esas iglesias. Y voy a ser bien franco: cuando un pastor no es llamado por Dios, se deja manipular.
Cualquier gente le pone miedo. Aquí se nos ha levantado gente en estos años del ministerio. El año pasado se nos levantó uno aquí de en medio, se fue de la iglesia. Hoy con la pacha de guaro anda y hasta se divorció de su mujer. A los líderes di el nombre. Y los líderes me decían, es que ese era el final de él. Ese es el final de los rebeldes. Un espíritu fuerte. Pero bendito Dios de que es el Señor, hermano, que nos ha dado la fuerza para mantenernos firmes como pastores y estar todavía en pie para la gloria y la honra de su nombre. Esté de pie, por favor. Gracias por estar atento. Yo sé que este mensaje le va a cambiar la vida y la perspectiva, tus pensamientos a mucha gente. Y gloria a Dios por aquellos que Dios ha alineado sus pensamientos o inquietudes futuras, deseos futuros. Dios te los ha alineado. Porque Dios, cuando son los propósitos de Dios, Dios sabe alinear nuestro futuro. Glorioso el Señor. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra maravillosa. Padre, gracias te damos. Gracias por enseñarnos, Espíritu Santo, tu palabra.